Hola queridos estudiantes, vamos a hablar en este módulo sobre interferencia y vamos a realizar pues algunos ejercicios sobre lo mismo, ¿listo? Mi nombre es Elkin Mauricio Ulloa Reyes y espero pues este módulo sirva para su proceso de formación. Bueno, la interferencia básicamente se refiere a la superposición de las ondas, ¿sí? Ya esto se ha estudiado en la parte de sonido, aunque todavía no he montado módulos sobre eso, más adelante lo intentaré hacer. Pero la interferencia básicamente se refiere a eso, a la superposición. Solo que esa superposición pues se puede dar de diferentes maneras. Si las ondas que se están superponiendo lo hacen con diferentes, o sea, las ondas que se superponen dos o más tienen diferentes amplitudes y tienen diferentes frecuencias, el resultado de esa superposición es ruido. Y nosotros el ruido no lo vamos a estudiar a pesar de que también pues es una superposición. Vamos a estudiar patrones muy específicos que nosotros podamos observar. Entonces, digamos, una primera experiencia que se realiza con... Hola muchachos, vamos a trabajar este módulo de interferencia. Mi nombre es Elkin Mauricio Ulloa Reyes y espero pues les sirva para su proceso de formación. Bueno, primero que todo quiero decirles que la interferencia básicamente se refiere a la superposición de las ondas. Salvo que hay casos particulares que son los que vamos a estudiar y otros casos que no lo vamos a estudiar. Me explico. Cuando se superponen dos o más ondas que tengan diferentes amplitudes, diferentes frecuencias, el resultado de esa superposición me da eh, algo que uno podría llamar ruido en el caso de ondas sonoras, y aquí en el caso de ondas electromagnéticas también, digamos, configuración matemática es un poco compleja de estudiar. Podríamos llamarlo entre comillas como un ruido óptico, ¿sí? Pero el punto es que matemáticamente es un poco complejo de estudiar y por eso no se tomará en cuenta para esta parte básica del curso. Pero vamos a concentrarnos en otro tipo de problemas cuando las ondas que se superponen tienen iguales amplitudes y frecuencias iguales. El primer caso que vamos a abordar es un caso llamado históricamente como el experimento de Young, que es uno de los experimentos más lindos de la historia de la física por todo lo que representó. Entonces, el experimento de Young básicamente consiste en iluminar dos aberturas, o sea, eso es una rejilla que tiene dos aberturas muy pequeñas, ¿sí? Aquí tenemos una pantalla, acá colocamos una fuente y la fuente pues básicamente ilumina pues estas dos ranuras. Normalmente cuando uno hace esto y estos huecos pues tienden a ser, o estas aberturas tienden a ser un poco grandes, pues ¿qué observaría uno en la pantalla? Uno observaría en la pantalla básicamente los dos puntos brillantes, es decir, si estos dos huequitos de acá son huecos de forma circular, pues uno observa acá dos círculos brillantes, ¿cierto? Si los huecos de acá tienen forma rectangular, pues entonces uno observaría aquí dos rectángulos brillantes. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si nosotros esta abertura la empezamos a reducir, a reducir, a reducir, a reducir, a reducir, ¿sí? Pues hasta ciertos valores especiales. Entonces, cuando eso sucede, pues entonces el experimento cambia. Resulta que cuando usted estos huequitos de acá los hace supremamente pequeños, la onda empieza a cambiar de difracción y aparece un fenómeno muy especial. ¿Cómo así que? Sí, mire, claro, se los explico acá. Las ondas siempre tienden a viajar en línea recta, como ustedes pueden ver acá. Sin embargo, si esos huequitos son suficientemente pequeños, de tal manera que tengan dimensiones similares a la longitud de onda con el que se está iluminando, cambian de dirección. Entonces empiezan a irse en todas las direcciones acá en esa parte. Mira, aquí viene viajando una línea recta y debería seguir viajando en línea recta, pero como esta abertura ya es suficientemente pequeña en comparación con esta longitud de onda, entonces se mueve en todas las direcciones. Luego entonces la luz que pase por esta abertura y la luz que pase por esta abertura se van a ir superponiendo. Entonces vamos a colocar acá una pantalla y vamos a observar vamos a observar sobre esa pantalla esa superposición. Pues básicamente en eso consiste el experimento de Young. ¿Por qué fue uno de los experimentos más lindos de la historia? Es uno de los experimentos más lindos de la historia porque
desde Newton, digamos, fue la primera persona que intentó interpretar la luz y lo hizo como si fueran partículas y logró explicar algunos fenómenos interpretándolo como partículas. El profesor Christian Huygens, más o menos para la misma época, estoy hablando finales de 1600, interpretó la luz como una onda en el agua. Y entonces pues había como una rivalidad, bueno, ¿cuál de los dos modelos es el más acorde si ambos explicaban lo mismo? Entonces, lo que no lograba explicar el modelo del profesor Christian Huygens es por qué se observa en el agua, digamos, imagínense que este experimento se hace en el agua y usted coloca aquí, coloca obstáculos dejando dos aberturas. Si en el agua se observa este fenómeno de difracción, es decir, que la luz cambie de dirección, eso es difracción. Si se observa ese fenómeno en el agua, ¿por qué no se observa con la luz normal? O sea, cuando se enciende una vela, cuando eh, se enciende una lámpara y se coloca una pequeña abertura, ¿por qué se ve solamente el hueco iluminado, como le mostré en la segunda diapositiva, en la primera diapositiva, perdón? Sí, o sea, ¿por qué se ve solamente el hueco iluminado y no la luz no se ve en otras direcciones? O sea, la luz no se está difractando según eso. Pues en realidad no era que la luz no se estuviera difractando, sino que para que ella logre difractarse, para que logre cambiar de dirección, esta abertura, como les digo, tiene que tener dimensiones similares a la longitud de onda y pues en aquel entonces no se comprendía todavía muy bien el fenómeno. Entonces el profesor Christian Huygens no logró dar respuesta a esa pregunta de por qué la luz no se difractaba, era básicamente porque no se entendía muy bien cuáles eran las condiciones de la difracción, aunque ahorita hablamos de ello más adelante. Y por esa razón el modelo que, digamos, se mantuvo vigente entre 1700 y 1800 fue el modelo del profesor Newton. Sin embargo, en 1801, este profesor Thomas Young realiza un experimento que es el que les estoy mostrando acá, que cambió de nuevo la historia. Y esa historia indica que él dijo, bueno, si la luz es una partícula, si son partículas, imagínense acá, piensen que esto es una partícula, entonces piense que para que haya superposición al otro lado, esta partícula tiene que partirse en dos, una parte ir por una abertura, otra parte ir por otra abertura y volver a unirse al otro lado. Y pues como ustedes pueden ver, pues eso no tiene así como mucha lógica. Pero en cambio, el agua sí logra hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué el agua? Porque recuerden que la luz en el modelo de Christian Huygens se interpretaba haciendo una analogía con la forma como se mueven las ondas en el agua. Entonces, las ondas, viéndolo de esta manera, este modelo académico sí logra hacer esto. Entonces, por esa razón, se cae el modelo de Newton y otra vez vuelve a prevalecer, o vuelve a prevalecer, no, se toma en cuenta ahora otra vez el modelo del profesor Christian Huygens. Entonces, de 1801 a 1905, la interpretación que le damos a la luz básicamente es una interpretación de onda. Y en 1905 vuelve y cambia la historia porque el profesor Albert Einstein interpreta la luz como si fueran paquetes de energía, otra vez un comportamiento de partícula, o sea, la luz como si fuera partícula, y con esto logró explicar el efecto fotoeléctrico. Entonces, de ahí en adelante empieza el concepto de dualidad onda-partícula. Es decir, para algunos fenómenos nosotros interpretamos la luz como si fueran ondas, y para otros fenómenos interpretamos la luz como si fueran partículas. Entonces, ¿qué es? Pues no, la luz es luz. Lo que pasa es que nosotros utilizamos modelos académicos para tratar de explicar los fenómenos experimentales. Entonces, si usted quiere hablar de tres fenómenos que son interferencia, difracción y polarización, la única forma que tenemos hasta hoy en día es explicándola mediante la interpretación de la luz como ondas. Pero si usted quiere explicar fenómenos como cómo se genera la fotocorriente en una celda solar o una fotocelda, la única manera de hacerlo es interpretando la luz como partícula. Y bueno, no solo ese fenómeno, no existen más fenómenos donde usted la única manera de interpretarlos o de explicarlos teóricamente es interpretando la luz como si fuera una partícula. Entonces, vuelvo y les digo, la luz es luz, solo que uno la interpreta como onda para explicar algunos fenómenos y la interpreta como partícula para explicar otros. Entonces, en este caso estamos hablando de interferencia. La única opción que nos queda es interpretar la luz como una onda, o sea, interpretarlo como partícula hasta ahora no ha sido posible para este fenómeno. Pues interpretar el fenómeno como partícula. Vuelvo y le digo,
que eso es precisamente lo que hace el experimento de Tomo-Jung. Si usted tiene acá una partícula, ella tendría que partirse en dos, una ir por este lado, otra por este lado, y al otro lado volver a unirse para interferir, para superponerse, y eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, por esto es uno de los experimentos más lindos de la historia de la física, además porque la forma como lo hizo, ¿no? Que ustedes pueden buscar en internet y todo y mirar. Hoy en día lo hacemos con láseres, pero pues en su época pues láseres no existían. Estamos hablando de principios de 1801. Entonces el experimento es mucho más complicado de realizar. Pero bueno, aquí sobre esta pantalla, cuando ustedes, digamos, volviendo pues al tema inicial, si estas aberturas las hacen suficientemente pequeñas, ya no se van a observar acá en la pantalla dos puntos brillantes, es decir, ni circulares, ni cuadrados, ni rectangulares, no, sino que sobre la pantalla se van a observar una serie de puntos brillantes. En el centro de la pantalla se observa el punto más brillante, siempre y cuando la fuente esté aquí en el centro, y hacia arriba y hacia abajo se van a ir observando unos punticos eh, un poco en menor intensidad, ¿sí? Si el láser que utilizamos acá es rojo, pues los puntos son rojos. Si utilizamos un láser azul, pues los puntos son azules y así sucesivamente. Entonces el punto central siempre es el que, digamos, es más intenso y los demás van siendo menos intensos hacia arriba y hacia abajo. La característica es que la distancia que hay desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá, o sea, de cada centro a cada centro de punto brillante es la misma, ¿sí? Entonces todo es equidistante de aquí para arriba y de aquí para abajo. Todo es equidistante. Si de aquí hasta acá hay un centímetro, 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 un centímetro, un centímetro. Entonces esa es como la característica que se observa en el fenómeno. Mire, acá, permítanme bajo un momento la pantallita para que quede grabado, ¿sí? Les dejo este link donde ustedes pueden ver el experimento en vida real, ¿sí? Ahí lo hacen, van jugando con la rejilla para que ustedes vean lo que yo les estoy mostrando. Listo, ya continuamos en el siguiente video.